Bienvenidos a la segunda hora de clase. Esta siempre va a ser la dinámica. Recuerden entonces, los lunes nos vamos a conectar 2 veces, los jueves nos vamos a conectar 3 veces. Comienzo, repito, a las 7 de la mañana, así que por favor esos muchachos, que yo sé que la mayoría no se la llevan bien con la parada temprano y que esta semana va a estar muy duro porque estaban de vacaciones, pero por favor hagan el esfuerzo por acompañarme siempre desde las 7 de la mañana, ¿sí? Fíjense, estábamos hablando de el contenido de la materia. El contenido de la materia, tal como lo tengo organizado yo, difiere un poco del orden del programa, por eso me gusta explicarlo y ver que vean cuáles son las unidades. Todas estas unidades entonces van a tener su guía de PowerPoint y su guía clase para que sea el material de orientación para ustedes. Ya habíamos hablado de la unidad 1, que se llama conceptos generales, y obviamente es esa primera adquisición del lenguaje económico, familiarización con variables. Aquí vamos a ver conceptos de variables, evolución estadística de las diferentes series, todo eso lo vemos aquí. Luego, la economía, entonces, como hemos hecho énfasis de que se trata de producir bienes y servicios para satisfacer necesidades, tenemos un gran mercado de bienes y servicios, están todos los mercados individuales y después tenemos un mercado consolidado, donde vamos a tener una oferta agregada, una demanda agregada. Eso nos va a permitir obtener un nivel de producción total, un nivel general de precios y además toda nuestra calidad de vida va a depender de cuál sea el crecimiento económico de corto y de largo plazo que logre cada país, que logre cada economía. El secreto de por qué unas economías son más prósperas que otras, pues está un poco en cómo se desarrolla esta dinámica de producción, empleo y precio. Una vez que vemos ese mercado de bienes y servicios y que vemos el instrumento que son de alguna manera las cuentas nacionales y la ecuación macroeconómica para entender este mercado, pues tenemos que ver su mercado paralelo, que es el mercado del dinero. Como saben, todas las mercancías se intercambian por una mercancía común, que es el dinero, porque eso facilita tremendamente los intercambios. O sea, realmente en la microeconomía trabajamos mucho con precios relativos, como el precio de unos bienes en relación con otros, pero si queremos hacer las transacciones, pues se facilita enormemente hacerlo con una mercancía común como el dinero. Eso hace que se cree un mercado del dinero con su oferta, con su demanda y con su precio. Entonces, una vez que vemos esos dos mercados, aprovechamos de cuando vemos el mercado del dinero, de entender el fenómeno de la inflación y de una vez vemos la política monetaria. Hasta aquí con estas 3 unidades hacemos todo lo que es la parte básica de la economía. Ya a partir de la unidad 4, lo que hacemos es entrar de lleno en la teoría, en todos esos principios, en todas esas leyes económicas, en toda esa teoría económica que está detrás del funcionamiento de la economía que vemos aquí. Y entonces, en ese sentido, nos centramos muchísimo en el corto plazo, ¿ok? Siempre vamos a hacer referencia al largo plazo porque siempre que estemos hablando de el modelo de corto plazo, vamos a decir cómo es la relación en el largo plazo, pero repito, el enfoque es de corto plazo. ¿Qué sucede en el corto plazo? En el corto plazo la economía fluctúa, en el corto plazo hay ciclos económicos. La economía, si bien sigue una senda de crecimiento ascendente, pasa por periodos de auge, pasa por periodos de recesión, y eso ya se entiende claramente que es inevitable. Hay teorías que tratan de explicar los ciclos económicos y el hecho es que existen esos ciclos económicos y que la política económica es una herramienta poderosísima para evitar que esos ciclos económicos sean pronunciados, que no ocurra, por ejemplo, hechos como el de la Gran Depresión de los años 30. Eso pasa entonces porque entendamos a cabalidad el modelo ISLM, que es un modelo desarrollado por Hitch en base a toda la teoría keynesiana y que después que se deriva la curva de demanda agregada, que es importantísima en el corto plazo, podamos ver el enfoque de la oferta y la demanda agregada, repito, desde el punto de vista del corto plazo,
y eso nos permite entender, por ejemplo, por qué la economía puede pasar por esta inflación, por qué la economía pasa por recesión y cómo se entiende las situaciones de recesiones o de presiones inflacionarias por las que pasa la economía. Luego hacemos entonces, ya cuando venimos a estos temas, mucha de la información del sector público y del sector externo la hemos desarrollado, pero aquí lo que entramos en el instrumental que permite entender mejor el sector público y una vez desarrollada aquí toda la política económica, podemos complementar en la práctica como un resumen de lo que es la política fiscal. Igual aquí en balanza de pagos, si bien desde el principio yo voy a arrancar con una economía abierta, pues aquí entendemos el instrumento que va a permitir medir las transacciones de los residentes de una economía con el resto del mundo y obviamente vamos a ver un poquito más el tipo de cambio, aunque también lo vemos por aquí. O sea, yo trato la materia de forma muy envolvente, ¿ok? Entonces, por eso siempre tienen que estar pendientes de ir haciendo el seguimiento conmigo. Entonces, finalmente, llegamos a la parte medular, que es el plan de evaluación. Fíjense, tenemos 5 actividades. Me disculpan, pero ya yo tenía definidas mis actividades de esta manera, pero la jefe de cátedra, la profesora Aura Segura, Aura Sojo, me dice que vamos a tener una actividad de cátedra común y entonces eso hace que esta tarea 1 todavía no esté muy clara si va a quedar así, si la voy a poder complementar con la con la actividad de cátedra, pero obviamente siempre vamos a trabajar con 5 evaluaciones, ¿ok? En principio tenemos la tarea 1, el primer parcial, el segundo parcial, la tarea 2 y el tercer parcial. Recuerden que el tercer parcial es acumulativo y vale 6 puntos. Acumulativo no significa que va toda la materia, pero significa, afortunadamente para ustedes, como nosotros, este es un proceso donde vamos adquiriendo conocimientos y cuando llegamos aquí, pues tenemos que haber comprendido toda la materia, se nos hace relativamente sencillo, pero este es el examen de los exámenes. Dentro de los escollos que tenemos que sortear, dentro de las vallas que tenemos que saltar para llegar a la meta final de aprobar la materia, está este tercer parcial que tiene una ponderación de 30 puntos y que siempre advierto desde el principio que no hay manera de que sea sencillo y que sea fácil, porque aquí ya estamos evaluando la parte más complicada de la materia, ¿ok? La mayoría pasa el examen, no estoy diciendo, no los quiero asustar. Quiero es que trabajemos sobre bases claras, ¿sí? Ese tercer parcial sería en la semana 16, que es el 10 de febrero. Mis exámenes no solamente son en línea, sino generalmente de una vez ustedes conocen la nota, el primero y el tercer parcial, porque hacemos preguntas de selección simple, preguntas de verdadero o falso. Si hacemos ejercicio, allí está plasmada la respuesta y ustedes entonces tienen tiempo para resolver el ejercicio y después allí ir señalando cuál es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? O sea, primer parcial y tercer parcial van a ser exámenes de este tipo. El primer parcial vale 4 puntos y va a ser el 11 de noviembre, es decir, en la semana 5, lo que ya hemos visto hasta la semana 4, obviamente. Y el tercer parcial, repito, acumulativo va a ser semana 16, el 10 de febrero. Luego tenemos como parcial el segundo parcial, que va a ser el 16 de diciembre, nuestro último día de clase, que realmente es una actividad formativa, jóvenes. Allí lo que hacemos es trabajar con un texto generalmente amplio de unas 8 o 10 páginas en el cual hemos utilizado alguna fuente especializada como el Fondo Monetario o como la CEPAL para ver cómo se ha analizado la economía a nivel mundial en un periodo determinado o a América Latina y el Caribe en el caso de que el documento sea de la CEPAL. Ese segundo parcial consiste en que ustedes hacen esa lectura, en base a esa lectura se hacen 4 preguntas, 5 preguntas, generalmente son 4 preguntas y de allí se obtiene la nota. Entonces, este segundo parcial lo llamaríamos
como un examen de desarrollo, pero realmente es una actividad formativa porque todo el aprendizaje de esta primera parte, pues entonces lo podemos ir viendo aquí, porque aquí al final lo que vamos a tener es resultados macroeconómicos mundiales, cuál ha sido la política fiscal, cuál ha sido la política monetaria que se ha empleado, cuál ha sido el contexto mundial en el cual se han desempeñado los países, ¿de acuerdo? O sea, ese segundo parcial es una excelente oportunidad para salir muy bien si se siguen todos los lineamientos al pie de la letra. Luego tenemos la tarea 1 y la tarea 2. La tarea 1 vale 2 puntos y hasta ahora es un video que es individual, en el cual ustedes definen y analizan una variable macroeconómica, pero repito, vamos a esperar por la próxima semana, tenemos la reunión de cátedra que me va a permitir tener mayor claridad sobre eso, pero la que sí es segura es la tarea 2, que la tarea 2 vale 4 puntos y en esa tarea 2, disculpen, hay un momento aquí, en esa tarea 2 lo que hacemos es un análisis macroeconómico de la economía venezolana. A veces lo hago con otras economías, pero puede que la hagamos con la colombiana, con la estadounidense, con la ecuatoriana. Lo importante es que es un análisis donde hacemos el cálculo de crecimiento económico, de inflación, de desempleo, de si hubo devaluación o revaluación. Es decir, si cuáles fueron los resultados macroeconómicos, si se cumplieron los objetivos macroeconómicos, cómo fue la política, si fue expansiva o contractiva, y además ejercicios sobre ISLM. Esta tarea número 2 es en grupos de 4 personas. Por favor, no insistan en que si pueden ser 5. Pueden ser 4 o menos de 4, pero no pueden ser 5, ¿sí? Entonces, repito, por ahora este es el plan de evaluaciones. Estaríamos seguros de aquí en adelante. Primer parcial, 4 puntos, 11 de noviembre, semana 5. Segundo parcial, 4 puntos, 16 de diciembre, semana 10. Tarea 2, grupal, en grupos de 4 personas, 4 puntos, 3 de febrero, semana 15. Tercer parcial, acumulativo, ¿cómo se llama? La valla más alta que vamos a tener que saltar, 10 de febrero, semana 16. Importante, jóvenes, al ser 5 evaluaciones, no pueden tener sino una sola evaluación sin presentar para poder ir a reparación. Es decir, si algún alumno deja de entregar 2 actividades, automáticamente pierde el derecho a reparar. ¿Está claro? Preguntas, jóvenes. ¿Está todo así de claro? Ah, no, déjenme ir al chat. ¿No? Aparentemente está todo muy claro. Ya copiaron las fechas, obviamente la tienen en el módulo introductorio, pero me gusta que vayamos haciendo la programación de una vez de las semanas. ¿Los equipos los escogen ustedes? Sí. Yo lo que hago es por M7, creo los grupos y los coloco para que ustedes se auto-incluyan. No me gusta forzar la creación de grupos, y menos ustedes que no tienen tanta facilidad para encontrarse. Generalmente utilizan la misma plataforma de M7 para aclarar, perdón, para conseguir completar los grupos. Siempre van a contar con una reunión previa a cada encuentro de esto. Una reunión previa antes del primer parcial para hablar de los lineamientos del primer parcial, con algún, ¿cómo se llama? Formato previo de cómo va a ser el primer parcial. El segundo parcial, como es una lectura, pues entonces no, lo que les digo es que pueden utilizar, pueden ir a las fuentes especializadas y ver, hacer el seguimiento de cómo va la economía mundial. La tarea 2 igual hacemos una especie de tutorial de cómo hacer la tarea 2, y para el tercer parcial nos preparamos con ejercicios, igual que para el primer parcial, nos preparamos con ejercicios
de manera que cuando ustedes lleguen a las evaluaciones, sepan exactamente qué tienen que hacer. La primera tarea es, si puedo dejar el video, pues entonces sería para la semana 4, pero si realmente es muy exigida la actividad de cátedra, pues probablemente tenga que modificar esto porque, bueno, la idea no es recargarlos demasiado, ¿sí? Sí, la actividad de cátedra tengo entendido que sería más bien para la semana 7. Es el lineamiento que tengo más claro hasta ahorita. ¿Todo bien entonces? ¿Todos claros con el tema de la reparación, por favor? Recuerden entonces que esta es la bibliografía. De verdad que cualquier libro de macroeconomía sirve. Estos son con los que yo trabajo. Mankin Gregory, Monchón Francisco lo he usado muchísimo y Krugman también lo he utilizado muchísimo. Ya al final mis guías pues entonces contienen elementos de todos esos autores, pero es importante sobre todo para los estudiantes de economía que cualquier libro de texto que tengan por allí cercano lo puedan consultar en físico si lo tienen. Si no, bueno, descarguen por favor el libro de Mankiw y léanlo porque es importante que vayan desarrollando ese lenguaje económico, ese cómo funcionan los modelos, qué cosas tratamos de explicar los macroeconomistas, ¿ok? Entonces es muy importante que eso quede claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? Anda, qué bueno. Fíjense, vamos a compartir pantalla y vamos a estrenarnos con la pizarra. Me avisan por favor cuando vean la pizarra. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. ¿Todos ustedes vieron microeconomía? Sí. Microeconomía, ajá. ¿Qué nos dice la microeconomía? ¿Que de qué se encarga la microeconomía? Comportamiento de los individuos. Es decir, de consumidores y productores. Y los mercados en los que operan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hemos dicho que los mercados son mercado de bienes y servicios y mercado de trabajo. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para organizarnos en este sistema capitalista en el que nos manejamos? ¿Hay alguien diciendo o tomando las decisiones por todo el grupo? ¿Hay alguien diciendo qué hacer o cómo hacerlo? ¿Mm? ¿Tenemos algún administrador central diciendo qué hacer, qué producir, cómo producir, para quién producir? ¿Quién me comenta algo? No, ¿verdad? Tenemos que el mercado se organiza solito. Se organiza a través de algo que se llama el mecanismo del mercado. ¿Qué es eso del mecanismo del mercado? Oferentes, demandantes, toman sus propias decisiones de acuerdo a sus intereses. ¿Y cuáles son sus intereses?
decir, los empresarios maximizan ¿qué? ¿No me va a ayudar nadie hoy? La producción. Y sus ganancias, ¿de acuerdo? Los empresarios maximizan sus ganancias y los consumidores, ¿cómo se llama lo que maximizan los consumidores? Su utilidad. ¿Qué es eso de utilidad? Es ese sentimiento de satisfacción que se produce cuando se consume un bien o servicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que en ese mecanismo de mercado vamos a tener un modelo sencillito que nos explica cómo funciona ese mecanismo de mercado, que es el modelo de oferta y demanda, ¿ok? Entonces, en ese mecanismo de oferta y demanda que vamos a tener unos productores representados en una curva lineal o no lineal con pendiente positiva, ¿verdad? Y vamos a tener unos demandantes que también van a estar representados. Entonces, básicamente, este es un modelo sencillito en el cual tratamos de entender cuáles son las variables endógenas y exógenas que determinan el comportamiento de los oferentes y los demandantes. Como el objetivo de los oferentes es maximizar sus ganancias, ellos van a tener un comportamiento creciente o un comportamiento positivo con respecto al precio del bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que mientras aumenta el precio del bien, ellos van a poder obtener un mayor ingreso. Hay una variable que no es endógena a este modelo, sino que es exógena, que es el costo de producir esos bienes y servicios, y obviamente ese costo va a generar las decisiones de ellos de hasta cuánto producir, es decir, va a ser una variable importante para definir la producción de cada empresa individual y en ese caso, los menores van a escoger los costos que sean menores, es decir, la mano de obra que sea más barata, la tecnología que relativamente sea de una mayor rentabilidad y los insumos que tengan los menores costos, porque acuérdense que el objetivo es maximizar ganancias y que para maximizar ganancias, la ganancia es la diferencia entre los ingresos y los costos, ¿verdad? Entonces, tenemos esta relación que está aquí. Del lado de los demandantes, pues somos todos los consumidores que necesitamos consumir este bien o servicio y resulta que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones tomando en cuenta nuestro ingreso, que lo hemos recibido del mercado de trabajo, y el precio de los bienes. El precio entonces va a significar la variable independiente endógena en este modelo que va a permitir tomar las decisiones a oferentes y demandantes. En el caso de los demandantes, mientras más alto sea el precio, pues entonces se van a presentar, o van a estar en presencia de un menor ingreso en términos reales y eso va a hacer que puedan consumir menos unidades de este bien. Obviamente estamos hablando de bienes normales. Lo importante aquí entonces es que si este es un mercado competitivo donde hay muchos oferentes, muchos demandantes y nadie puede influir individualmente en el precio y eso ocurre en la mayoría de los bienes, pues nosotros vamos a poder representar un modelo en el cual donde se crucen la curva de oferta y la curva de demanda, vamos a poder determinar en un determinado mercado, supóngase que este es el mercado de celulares, o este es el mercado de pantalones, o este es el mercado de cereales, cual sea el mercado, en este punto que está aquí, vamos a obtener
lo que llamamos el precio de equilibrio. El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Obviamente no todos los mercados son tan competitivos, pero ahorita que estamos desarrollando este modelo sencillito, pues vamos a asumir que sí, que todos los mercados son competitivos y que, o que estamos hablando de un mercado competitivo, y más allá de eso, lo que me interesa es que entendamos que este mecanismo funciona, ¿sí? Que este mecanismo es tremendamente poderoso para definir cuál va a ser el precio en torno al cual va a girar el bien o servicio. Este mecanismo va a permitir llegar a este punto y en este punto resulta que no hay oportunidades desaprovechadas. A este precio, todos los demandantes que valoran el bien van a conseguir a un oferente que también está muy interesado en hacer los intercambios y se van a lograr los intercambios. Y además esta es una condición eficiente porque ninguno va a obtener un beneficio en detrimento del otro. O sea, no hay oportunidades desaprovechadas y nadie se va a beneficiar más que otro en esto. Eso significa que el excedente total, que incluye el excedente del productor y el excedente del consumidor, va a satisfacer por igual, va a generar una situación de eficiencia en este mercado. Por eso es que se dice que a este precio el mercado se vacía. ¿Qué pasa con estos oferentes? ¿Qué pasa con estos demandantes que están de este lado? Pues no valoran tanto el bien y eso significa que ellos no están dispuestos a realizar estas transacciones si el precio no es lo suficientemente atractivo para ellos. Y entonces la magia de este mecanismo es que si estamos en una situación en la cual la oferta es mayor que la demanda o la demanda es mayor que la oferta, pues entonces esa situación no va a ser sostenible, ¿sí? Si estamos en este contexto de aquí arriba, la oferta va a ser mucho mayor que la demanda y entonces va a haber presiones para que el precio baje. Si estamos en este contexto donde el precio está por debajo del equilibrio y entonces la oferta es menor que la demanda, va a haber presiones para que el precio suba. Entonces, es muy importante que ustedes, sobre todo con el tema del tipo de cambio, pasa muchísimo. La gente dice, ay, está subiendo el tipo de cambio, ay, está bajando el tipo de cambio, ¿qué estará pasando? Todos los precios, jóvenes, se van a mover buscando una condición de equilibrio. ¿Y qué va a ocurrir si el precio está subiendo? Va a ocurrir que hay más demanda que oferta. ¿Qué va a ocurrir si el precio está bajando? Va a ocurrir que hay más oferta que demanda. Así que la pregunta siempre va a ser, ¿cuáles son los elementos que están llevando o a un contexto de escasez o a un contexto de excedente? Y entonces eso es lo que va a generar movimiento en los precios hasta que se llegue a un cierto nivel de equilibrio. Esta señal del precio es importantísima porque ¿qué pasa? La producción va a depender de cuánto sea el movimiento de las cajas registradoras de los productores. Y ese empresario, ¿cómo va a haber un movimiento favorable de su caja registradora? Bueno, dependiendo de cuál sea el gusto de los consumidores, de cuáles sean las preferencias de los consumidores, porque ese gusto de los consumidores y esa preferencia de los consumidores va a condicionar ese mercado, ¿sí? Permítanme que, como ya estoy en los 10 minutos que queda, me hace salir y me toca volver a entrar, ¿ok? Entonces, la primera visión que quiero dejar aquí, jóvenes, es que esta cantidad de mercados individuales es posible a través de la macroeconomía de representarlos en un mercado consolidado, ¿ok? Y en ese mercado consolidado, pues vamos a tener estos principios básicos que están aquí. Todos los mercados, entonces,
vamos a tener una relación entre precios y cantidades. En este mercado de bienes y servicios consolidado, entonces vamos a tener en principio una oferta agregada de bienes y servicios. Esto es lo que vamos a llamar oferta agregada de bienes y servicios. Le vamos a decir en el corto plazo porque tiene pendiente positiva. Y lo importante es que sepamos que esta es la cantidad total que los productores están dispuestos a producir y vender. Mientras que aquí era la cantidad total que en este mercado estaban dispuestos a producir y vender los empresarios de este mercado, aquí lo que hemos hecho a nivel macroeconómico es consolidar todas las producciones de bienes y servicios y llegar a una producción total. La forma de registrar o la variable macroeconómica que nos permite registrar esa producción total es el Producto Interno Bruto. Por eso es que una variable estelar para nosotros va a ser el PIB, esa producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Y vamos a tener por un lado esa oferta, vamos a tener por el otro lado la demanda agregada, ¿ok? Y esta demanda agregada va a ser la producción que están dispuestos a gastar. Ahí sí vamos a empezar a tener diferencias con la demanda, porque aquí la demanda es la cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar, ¿ok? A un determinado nivel de precio. En cambio, esta demanda agregada no solamente incluye las demandas de todos los consumidores de los mercados, sino que incluye además la demanda de otros agentes importantes como son el gobierno y las empresas. Sí, el gobierno y las empresas forman parte de la demanda total. Entonces, la idea que me interesa cerrar aquí es que esta demanda va a tener una composición diferente en el sentido de que va a incluir la demanda de los consumidores en una variable que se llama consumo, la demanda de las empresas en una variable que se llama inversión, la demanda de bienes extranjeros en una variable que se llama exportaciones y la demanda del gobierno en una variable que se llama gasto del gobierno. ¿Okay? Así como en este mercado individual conseguimos dos variables macroeconómicas importantísimas, pero en el mercado individual conseguimos dos variables microeconómicas importantísimas, aquí también en este mercado consolidado vamos a conseguir dos variables macroeconómicas importantísimas. Uno es la producción y el ingreso de bienes y servicios. El ingreso, ¿ok? La otra variable muy importante es que como para producir y para generar ese ingreso se ha contratado mano de obra, vamos a tener la cantidad de mano de obra empleada y en contrapartida la desempleada, ¿sí? La que no ha sido incorporada al proceso productivo, y por el lado de esta variable vamos a tener el nivel general de precios, ¿ok? Nivel general de precios. Obviamente no es posible sumar los precios, no es posible sumar las cantidades, de manera que vamos a recurrir a unas metodologías que nos van a permitir obtener aquí una producción de bienes y servicios que la vamos a llamar en términos reales. Vamos a obtener aquí un indicador que nos permita ver cuál es la evolución del nivel general de precios, y entonces este mercado consolidado también va a generar una dinámica de equilibrio muy importante, ¿ok? Y básicamente, eso sí, aquí es distinto también, la variable que se mueve para mantener el equilibrio aquí en este mercado consolidado es el ingreso,
y no el nivel general de precios. Entonces, este primer símil es importante para mí. Microeconomía partiendo de individuos y mercados, macroeconomía partiendo de mercado consolidado, en donde entonces agregamos variables, sumamos producción, sumamos demandas internas, sumamos demanda en inversión, sumamos demanda extranjera, ¿de acuerdo? He logrado que se comprenda esa idea general de lo que es la macroeconomía. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces, bueno, cerramos aquí hablando de que en este mercado microeconómico tenemos que el equilibrio se logra cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Y aquí en este mercado consolidado macroeconómico, el equilibrio se logra cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Okay? Entonces, bueno, ya hemos hecho una primera visión importante para mí de hacia dónde vamos, cuál es nuestro plan de evaluación, qué es lo que nos queda por delante. Si tienen alguna duda, sobre todo las personas que van a ver esta grabación después, no tengan ningún problema en preguntármelo por WhatsApp. Germán, tienes una pregunta, nos queda 1 minuto 40, no sé si la puedes plantear allí o lo... Sí, sí, profe. Todos estos tópicos los vamos a tocar individualmente en la siguiente semana, ¿cierto? Por supuesto, esto es solo un preámbulo inicial de para dónde vamos. El jueves arrancamos con el tema 1. Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 7 de la mañana con el favor de Dios. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, a todas las 33 personas que están aquí. Esperemos mantener esta alta participación hasta el final del semestre, ¿sí? Un abrazo y gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Igual a ustedes. Gracias, profe.